Cultura prehispánica. Vamos a hablar sobre la cultura olmeca. Olmeca significa habitantes de la región del hule o del plástico. La cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica. Representa una de las más antiguas que fueron pobladas y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Existe evidencia olmeca desde hace al menos 3000 años. ¿Qué comían? ¿Cuáles eran sus fuentes de alimento? ¿Y cuáles eran esos excedentes de alimento? Aunque desconocemos gran parte de sus formas de subsistencia, sabemos que por el año 1400 a 1250 a.C., los olmecas ya utilizaban el maíz, pero no representaba una parte significativa de su dieta. Por otra parte, eran sedentarios, pero no hay evidencias claras de agricultura, sino de una práctica mixta de cultivo, caza, pesca y recolección de recursos silvestres. Características. Una de sus principales características son las cabezas colosales, que son una de sus majestuosas obras, y representaban los retratos de quienes gobernaban los trópicos en lo que ahora son los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, en México. La cultura olmeca debía estar bien organizada y bien adaptada para vivir en los trópicos. Sabemos que algunas de las cabezas colosales, de unas 40 toneladas de peso, en ocasiones tuvieron que ser transportadas cuesta arriba a distancias de hasta 60 kilómetros. ¿Cómo lo lograron? Algunos experimentos realizados, como el de Bougon de Francia, para levantar y jalar un bloque de 32 toneladas por una distancia de 40 metros, necesitaron de aproximadamente 250 hombres. Otro experimento realizado en Nias, en Indonesia, requirió de la asistencia de 325 hombres para mover cuesta arriba un monumento de 9 toneladas por una distancia de 4 kilómetros con un promedio de 1 kilómetro por día. Para que los olmecas pudieran realizar este tipo de actividades, además de estar bien organizados, debían estar bien alimentados, con excedentes de alimentos que permitieran a artesanos e ingenieros dedicarse exclusivamente a sus actividades, como tallar la forma de las cabezas y moverlas a largas distancias. Como lo he dicho antes, era considerada como la cultura madre de México por la influencia que tuvo en las demás culturas prehispánicas. Habitó durante el horizonte cultural preclásico, del año 2500 a.C. al año antes de nuestra era. Era una civilización politeísta. Esto quería decir que creían en muchos dioses y cada dios tenía una situación para abordar. Eran una teocracia, ámbito religioso que tiene el control. Esto se refiere a que se dejaban llevar y se influenciaban sobre su ámbito religioso. Los centros ceremoniales eran La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, edificados encima de mesetas para tener una panorámica. Estos habitaban en las costas del Golfo de México, en el suroeste de Veracruz y occidente de Tabasco, por los lugares donde fluía el agua, ya que les permitía sobrevivir mucho más tiempo. San Lorenzo se desarrolló en el Preclásico Medio. Era una capital olmeca que dominó un punto estratégico. Le permitía controlar la comunicación, el transporte terrestre y acuático. Ahí se dedicaban al cultivo de maíz, y ahí mismo se localizaron 10 de las 17 cabezas colosales de los olmecas. La Venta. La zona arqueológica adquiere su nombre porque allí se realizaba la venta de maderas preciosas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La Venta es considerada una de las primeras ciudades del Antiguo México. La región fue habitada desde al menos 500.000 a.C. La pirámide de la Venta es considerada la pirámide más antigua de Mesoamérica. Esta estaba ubicada en el extremo noroeste del estado de Tabasco, en el municipio de Huilmaguillo, a unos 15 kilómetros de la costa del Golfo de México. Ahí mismo se dedicaban al cultivo de maíz y de la yuca. La Venta era el centro ceremonial
y poblacional más importante e incluso principal sitio arqueológico de la cultura olmeca, se desarrolló entre los años 900 a.C. y 400 a.C. Tres Zapotes. Hacia el año 400 a.C., la venta fue abandonada, situación que le dio lugar a Tres Zapotes para que surgiera como un centro ceremonial menor. Continuador de esta tradición cultural, no solo como un sitio religioso, sino como un asentamiento dinámico, estratificado, donde vivían artesanos, campesinos, sacerdotes y gobernantes. Este mismo se ubicaba en las tierras bajas del Golfo de México, en la llanura del río Papaloapan, en el municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz.